Shalom, mis queridos hermanos. Continuamos en este mes de la Biblia. Ya en el video anterior hablamos al respecto y hoy pues tenemos unos datos interesantes. Espero que sean cosas que ya algunas cosas tú las sabrás, otras que no. Digamos que son como curiosidades sobre las Sagradas Escrituras, sobre la Biblia. ¿Te quieres enterar? Acompáñanos. Shalom, mis queridos hermanos. Lo primero que diríamos como curiosidad es lo siguiente. Imagínate, producción te va a poner esta imagen. Esta imagen es de un papiro como planta, de papiro que surge de las aguas del río, etc. Y luego, fíjate qué surge del papiro. Aquí ya es un papiro elaborado, escrito. ¿Lo ven? Excelente. Y tú dirás, ¿y por qué si me vas a hablar de la Biblia, por qué me estás poniendo el papiro en sus dos vertientes? Hermanos, es vital. Mira el chismecito que hay aquí que es cómodo. ¿Tú sabías que la palabra Biblia deriva, según uno va buscando en diccionarios de historia, enciclopedias o de historia de la Biblia, etcétera, que te dice que Biblia es un término plural de conjunto de libros, etcétera, pero ¿de dónde viene? Y muchos dicen que, bueno, Biblia era el nombre de una ciudad fenicia. Sí, se va acercando, pero adivina qué es lo chulo y dónde está la curiosidad. Es un papiro especial, el mejor de todos, que se llamaba Biblo, y era el más codiciado en todo el imperio, en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Este papiro llamado Biblo era exclusivo de Egipto y se llegó a crear un comercio que se exportaba, se importaba para todas partes desde Fenicia, este papiro, pero cargamento grandísimo de este papiro Biblo. Tanto era así que la mercancía especial que levantó a este puerto fue esta, y al puerto fenicio le dieron el nombre de Biblo, justo por este papiro, y luego la ciudad adquirió el nombre del puerto que ya derivaba de este papiro llamado Biblo. Cuando se comienza a escribir las Sagradas Escrituras, plasmándola por gráficos y por escrito, cómo se utilizaba este papiro excelente, del óptimo, de muy buena calidad, pues entonces también se comenzó a esos libros escritos por ahí a llamarle Biblo. Entonces porque ustedes saben que la Biblia es un conjunto de libros, pero estos libros eran hechos con papiro. Este nombre del papiro era Biblo. Así que cada vez que oigas hablar de Biblia, como la conocemos, palabra de Dios, imagínate el papiro Biblo, que es el que da nombre al puerto, a la ciudad y a nuestras Sagradas Escrituras, a la Biblia. Eso como primer dato curioso. Otro dato interesante, y aquí también va a servir para que distingamos. Mira, cuando tú encuentres una Biblia, la Biblia, eso es bien para decirlo, la Biblia tiene total de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Eso es según nuestra Biblia católica, que ya explicaremos un poquito el porqué. Cuando encuentres una Biblia que solamente tenga 66 libros, esa Biblia es protestante y lo vamos a explicar un poquito más adelante. En la Biblia, los autores. La Biblia tiene más de 40 autores. No obstante ser 70 y tantos libros, tiene más de 40 autores. Y les voy a dar un ejemplo que es interesante. El profeta Isaías no escribió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66 todo el libro que lleva su nombre. No, sino que aquí se encuentra, está dividido en tres partes. Está el primer Isaías, los capítulos del 1 al 39, luego está el Deutero Isaías, que es del capítulo 40 al 55, y luego está el Trito Isaías, que es la parte final hasta el capítulo 66. Pero ojo, se habla de una escuela isaíana. ¿Por qué?
porque recuerden que el profeta Isaías nace en el 165 más o menos antes de Cristo, y el texto final en el 66, que habla incluso hasta de Ciro, ya estamos hablando del 500 y algo, estamos hablando de casi 3 siglos. Entonces Isaías no vivió 3 siglos. ¿Pero por qué? Porque es toda una escuela, es toda una tradición isaiana la que redacta todo, y por eso abarca casi 3 siglos, y no lo hace una sola persona, sino 3. Por eso de misma manera, ha sido oficialmente, se habla de más de 40 autores en las Sagradas Escrituras. ¿Qué periodo abarcó la Biblia para confeccionarse, para redactarse? Se habla de un periodo de más o menos 1000 a 1500 años, porque los textos más antiguos que aparecen en la Escritura, ustedes no lo van a creer, o sea, escritos, porque recuerden que están las tradiciones, que son mucho más antiguas, pero como texto escrito, lo más antiguo que tenemos es en los Jueces, en el libro de los Jueces, por ejemplo, el canto de Débora y algunos relatos más, son entre los más antiguos, para que ustedes vean. Incluso hay un texto que es parte del credo de Israel, que decía, mi padre era un arameo errante. Y ahorita hablaremos sobre los arameos, o sobre el idioma arameo. Interesante ver esto. Entonces, abarcando más o menos desde el tiempo de los Jueces, 1500 antes de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo, es donde se comienza a confeccionar todo. Un periodo más o menos entre 1000 y 1500 años. Imagínense, hasta llegar a lo que tenemos hoy, que son estos 73 libros, que el Nuevo Antiguo Testamento, nuestras Sagradas Escrituras, la Biblia. Geográficamente, ¿qué espacio abarca o comprende todo lo que se narra en las Sagradas Escrituras? Pues mira, para que lo sepas, espero que te sea, solamente abarca 3 continentes, porque recuérdate que nace en toda la cuenca del Mediterráneo, abarca el Asia Menor y llega hasta el norte de África, y es donde está todo el marco de la historia, donde se desprende y lo que se narra en las Sagradas Escrituras. 3 continentes. Y puedo preguntar, ¿y cuántos idiomas originales fueron los que se escribió en las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras se escribió solamente en 3 idiomas, en 3. El Antiguo Testamento, como idioma general, es el hebreo. Luego aparecen algunos textos que fueron escritos en arameo, y el Nuevo Testamento, con algunos libros también del Antiguo, que se escribieron en el griego koiné. Es interesante esto de los idiomas, porque, por ejemplo, de estos idiomas originales en español, ¿qué tenemos nosotros? Aquí te vengo el chismecito. Mira, por ejemplo, del hebreo tenemos palabras famosísimas que utilizamos muchísimo. Por ejemplo, la palabra aleluya, alabado sea Dios, alabanzas a Él, al divino. Aleluya, palabra hebrea. Otra palabra hebrea que hemos heredado, que nos llega de la Sagrada Escritura, la palabra amén. Palabra fuertísima. Esta palabra amén es intraducible. Bueno, es de mucho respeto, porque cuando tú la traduces pierde. Y te adelanto una cosa, ¿sabe qué hizo San Jerónimo? Que descubrió que esa palabra era tan potente que no la tradujo cuando hizo la versión de la Vulgata, sino que la transcribió. Un ejemplo, nosotros tenemos el texto traducido al español del Sermón de la Montaña, que viene Jesucristo y repite muchas veces, cuando dice, en verdad os digo. ¿Se acuerdan del texto este? Pues resulta que cuando San Jerónimo se topa con esta palabra, que ya conoce el hebreo, que conoce el griego, lo que hace es que plasma esta misma palabra. Y entonces, ¿cómo es en latín? Respetando San Jerónimo la fuerza que tiene esta palabra. No traduce en latín veritas, no dice veritate, 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 dico vobis. No, traduce amén, amén, dico vobis. En verdad os digo, porque este amén era tan fuerte, tan categórico, tan imponente, que era un desperdicio traducirlo, era mejor transcribirlo. Otra palabra, por ejemplo, del hebreo, la palabra Shema, la palabra Osanna, la palabra Pesat, Pascua, todo esto vienen del hebreo y han pasado a nuestro idioma con toda su riqueza. Nosotros, ¿cuáles palabras heredamos del arameo? El arameo, no crean ustedes que se ha perdido. Nosotros también tenemos palabras en arameo, como por ejemplo la palabra efetá, que hace unas cuantas semanas, el Evangelio, cuando Jesucristo encuentra al sordomudo,
que viene y le toca el oído, le toca la lengua y le dice Efetá, que significa ábrete. Ojalá Dios a nosotros nos diga Efetá y se nos abre el entendimiento a las Escrituras, se nos abre el apetito a las Escrituras. Efetá. ¿Veis, Señor Jesús? Dínoslo. Efetá. Otra palabra del arameo, que también incluso está tal cual en el texto evangélico, en Marcos. Cuando Jesucristo cura a la hija de Jairo, que la resucita, ellos tradujeron, plasmaron tal cual, porque recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y sin embargo, ¿cómo lo traducen? Traducen talita cum, a ti te digo, levántate, lo plasmaron tal cual. Estas palabras son arameas. Otra palabra importantísima que nos ha regalado la iglesia primitiva, de lengua aramea, nos regaló una palabra que es vital y nosotros la decimos en toda la Eucaristía: Maranatá. Ven, amado, ven, Señor Jesús. Y en toda Eucaristía, ¿cómo terminamos? Con un grito: Maranatá, ven, Señor Jesús, te necesitamos, arranca para acá. Esto se está descomponiendo, esto se está complicando. ¿Qué haremos sin ti? Estamos perdiendo el oriente. Maranatá, ven, Señor Jesús. Esta palabra Maranatá es una de las herencias importantes, la única palabra que ha quedado en la liturgia nuestra, Maranatá, y la repetimos en toda la Eucaristía. Ojalá tú, esta noche, al levantarte, le grites a Jesucristo como el amado: ven pronto, ven, Señor Jesús. La esposa grita: ven. El que escucha, grite: ven, Maranatá, ven, Señor Jesús. Y luego el otro idioma que tenemos es el griego koiné, que eso pues ya no hay mucho que decir en ese sentido, no hay mucho que decir, pero no lo vamos a decir ahora. Otro tema interesante es que la Biblia, cuando se inventó la imprenta, ¿sabe qué fue lo primero que se imprimió en la editora de Gutenberg y quedó plasmado como el primer texto, vamos a decir, impreso en la historia de la humanidad, por lo menos en Occidente? Fue la Biblia. Y con fuertes textos tan marcados, comenzó bien, por eso a Gutenberg le dio tan bien, que la imprenta sigue siendo un buen negocio. Porque ¿con qué arrancó? Con una primicia, imprimiendo las Sagradas Escrituras. Tanta importancia tuvo esta Biblia, la primera Biblia impresa, que ¿sabe cómo se llama a la Biblia impresa? La Biblia de Gutenberg. Para que tú veas, porque antes recuerdan que eran manuscritas. Importantísimo este dato, chulísimo. Otro dato importante: ¿cuál es el libro más vendido en todo el planeta, en toda la historia de la humanidad desde que existe la imprenta? La Biblia. La Biblia. No me quiero alargar, quería hablarles sobre los deuterocanónicos, etcétera, pero concluyo con una cosa que nos incumbe a nosotros, los dominicanos, con este dato curioso, que quizá todos lo saben. Señores, en el mundo entero, el único país que en el centro de su bandera tiene un escudo, y al centro de este escudo está la Biblia abierta, es el nuestro. Nuestro escudo nacional tiene la Biblia abierta, y no en cualquier sitio, está abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, que versa: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros somos esclavos de la ignorancia, somos esclavos del pecado, de miles de cosas, de pilas de cosas, como dicen los muchachos ahora. ¿Quieres ser libre? Has de conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él es el amén de Dios. ¿Te acuerdas la verdad? Él es el amén de Dios. Si conocemos a Cristo, palabra encarnada, seremos libres de cualquier atadura, de cualquier vicio, de cualquier pecado. Tienes tarea. ¿Cuál es la tarea? Gustar las Escrituras, conocer al amado, conocer a Jesucristo. Juan 8, versículo 32, conocer a la verdad, al amén de Dios, a Cristo. Te dejo para que te enamores, para que dialogues con Él. Pues hasta nuestro próximo video, que es sobre las Escrituras, sobre la Biblia, te dejo para que la mañosees, la acaricies y te enamores de Jesucristo, del amado, y le digas, como decía la iglesia aramea: Maranatá, ven, amado, ven, Señor Jesús. Con Cristo te dejo, con el amado. Nos vemos la próxima semana. Shalom, hasta la próxima.
Hey, muchas gracias por ver este video. En nuestras redes sociales tenemos nuevo contenido como este. Suscríbete y dale like.